Hermanos, buenas tardes. Bienvenidos sean todos los que nos acompañan aquí en la Iglesia de Cristo, los invitados, también como nuestros hermanos. Como siempre, pues se tiene que tomar un segundo para agradecerle a Dios de todas las bendiciones que Él nos da, en primer lugar por darme la oportunidad de poder presentarles hoy este sermón de esta tarde, ¿verdad? Porque la verdad, pues sí, es un privilegio y es un honor estar aquí, porque entiendo yo que para la carne, pues es muy duro tratar de sacrificarse, ¿verdad?, hacia las cosas de Dios. No le gusta la carne. La carne nunca se prepara, ¿verdad?, nunca está dispuesto a hacer esa clase de disciplina. Pero uno debe de entender que cuando uno lucha contra la carne, ¿verdad?, pues se entiende que ese sacrificio, el sacrificio que hace uno, pues es muy importante para el bienestar de esa persona, ¿verdad? No nomás en el aspecto espiritual, sino también en su vida carnal, ¿verdad? Va a tener paz. Y siempre hay algo de qué platicar, siempre hay un tema, un consejo que podemos adquirir o compartir, aplicar en nuestras vidas diarias, ¿verdad? Porque la palabra pues es un océano de información. Al fin de todo, pues, es Dios que obra por medio de esa persona, ¿verdad? Uno no se puede parar aquí arriba y tomar el crédito por algo que Dios creó, que Dios planeó. Me maravillo cómo muchas de las veces, ¿verdad?, Dios nos hace entender cosas que quizá a lo mejor en un tiempo pensábamos que las entendíamos, pero en verdad pues no. Y Él nos ilumina en los momentos, parece ser, adecuados, ¿verdad? Luego ya pues depende de la persona, después de recibir esa información, pues ¿qué va a hacer Él con ese entendimiento, verdad?, que Dios le ha dado a esa persona. Me pregunto si alguna vez les ha pasado eso a ustedes. Hace unas semanas atrás, ¿verdad?, Dios, el Espíritu, me reveló en mi mente algo que, por ser hombre carnal, pues se me dificultaba entender, ¿verdad? Se me hacía muy difícil de captar en mi mente.
Y estudiando me doy cuenta cómo el plan de Dios, ¿verdad? El plan que Dios creó para el hombre, realmente pues está basado solamente en la fe, ¿verdad? Nosotros sin ver absolutamente nada, estar convencidos de que todo lo que fue escrito, todo lo que haya sucedido en el Viejo Testamento como en el Nuevo, ¿verdad? Pues que realmente sucedió. Y sé que a lo mejor suena un poco, no sé, ridículo, ¿verdad? A lo mejor muchos de ustedes están diciendo entre sí, ay hermano, pues apenas se está dando cuenta, ¿verdad? Pero es que la verdad creo que muchas de las veces no entendemos muy bien el significado de lo importante que es realmente nuestra fe. El significado de lo que significa tener fe y que lo demostremos. A mí, fíjate, a mí siempre me ha interesado el aspecto psicológico del hombre. Cómo un hombre puede tomar ciertas decisiones, ¿verdad? Hacer ciertas cosas en su vida porque tiene esa motivación o admira tener algo, ¿verdad? Y muchas de las veces sin considerar los resultados de sus acciones. ¿Qué lo motiva? ¿Qué lo motiva que se aferre a una decisión? Quizá a lo mejor será por sentimiento, será a lo mejor por la experiencia, por un presentimiento, será a lo mejor por los años, quizá a lo mejor por la tristeza o por el amor. Y aplicándolo al lado espiritual, quizá muchos decimos que tenemos fe en Dios, pero no estamos siendo motivados por el Espíritu para demostrar esa fe. Entonces, ¿acaso le podemos llamar a eso fe? ¿Eso es lo que sentimos? Quizá a lo mejor es una fe ciega, una fe corrompida, una fe dormida. Porque yo creo, ¿verdad?, en el aspecto psicológico del hombre, cuando tú deseas algo, tú ahorras para adquirir esa cosa física que tanto deseas, ¿verdad? Ya sea por necesidad, porque lo necesitas, porque tienes un uso para esa cosa, o sea porque simplemente deseas tener eso, ¿verdad? Pero de todos modos existe una motivación que te motiva a tratar de trabajar por eso. Ahorras, ¿verdad? Hasta ves videos en el YouTube, ¿verdad? Sabes lo que estás tratando de conseguir, lo has tocado, conoces sus funciones, ¿verdad? Pero ¿cómo desear o anhelar algo que nunca has visto? Y no nomás desearlo, sino estar convencido que existe y que te lo ganarás cuando llegue el día, si nunca lo hemos visto. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es el galardonador de los que le buscan. Sin embargo, todo este plan, la razón por la cual nosotros nos reunimos hoy aquí, ¿verdad? Pues todo ese plan está basado en la fe. La certeza de lo que se espera, ¿verdad? Una convicción de lo que no se ve. El creer que existe. Y tu fe, esa fe que tú tienes, pues motiva tus acciones. También si lees ahí en Hebreos 11, ¿verdad? Del 8 en adelante, ¿verdad? La palabra dice, todo ese capítulo dice, por la fe Abraham, dice, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, salió sin saber a dónde iba. Y luego sigues leyendo el capítulo y dice, por la fe Isaac, y por la fe Jacob, y por la fe José. Dice el escriba, ¿qué más puedo decir? ¿Qué más digo? Fue por la fe de estos hombres, y solamente por la fe, que Dios pudo obrar en ellos.
y lee sus historias de estas personas, las cosas que ellos padecieron, el sufrimiento que ellos pasaron, y sin embargo vemos cómo Dios los protegió, los liberó, estuvo con ellos. Y claro que todo fue por vista, pero al fin de todo, ¿verdad? El capítulo dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo a Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Entonces te empiezas a dar cuenta, ¿verdad? Que aunque estos hombres tuvieron fe y murieron teniendo fe, ellos sin embargo no recibieron lo prometido. Y dice la Escritura, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. O sea, ellos murieron con su fe sin recibir nada, porque Dios sabía que más adelante tú ibas a venir. Dios sabía que más adelante tú ibas a llamar por Él. Ibas a ver que tú ibas a pedirle a Él que tú querías mejorar tu vida, que te ibas a humillar y ibas a pedir perdón por todas tus faltas, la remisión de tus faltas. Es algo que en verdad, hermanos, es algo tan maravilloso porque no nos merecíamos ese sacrificio. Pero sin embargo, ¿verdad? Fue algo que Dios te ha dado a ti por su gracia hacia nosotros. Entonces mi pregunta es, ¿verdad? ¿Qué te motiva? ¿Acaso la remisión de los pecados no es bastante? Juan 20, 27 al 29, Juan 20, 27 al 29, ¿verdad? Dice la Escritura que luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costada, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto? Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Una cosa que tenemos que entender es que estos hombres vieron a Cristo ser crucificado. Yo no vi a Cristo ser crucificado. Pero dice la palabra que Cristo, ¿verdad? Más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. ¿Acaso eres tú? ¿Nosotros los que no hemos visto nada? Pero entonces, ¿por qué ahora nosotros dudamos de nuestra fe? ¿Y por qué digo eso? Porque yo no veo las obras que dicen que demuestra tu fe. Así es, porque la fe tiene que venir acompañado con obras. Si uno dice que tiene fe, pues entonces ¿dónde están las obras? ¿Verdad? Lo dice muy claramente en Santiago 2, 14 al 17. Santiago 2, 14 al 17 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, ¿qué motiva al hombre de fe que demuestre sus obras? La convicción, el estar convencido de que todo esto sucedió y fue real. No como la gente que se burla, ¿verdad? Que dice, ay, no existe el cielo, no existe ningún infierno. Tu convicción en esto, en la palabra, que Dios mandó a su Hijo a morir por ti para remisión de tus pecados. Yo no necesito que un ángel del cielo venga y que me lo predique, ¿verdad? Porque yo he visto, hermanos, yo he visto cómo Dios trabaja por medio de una persona de fe. Yo he visto cómo Dios cambia a un hombre enojón, cambiarlo a un hombre compasible.
Yo he visto cómo Dios ayuda al que no tenía nada y lo ha bendecido 10 veces más. Y también he visto la destrucción en un hombre cuando él le da la espalda a Dios. No necesito ver absolutamente nada, porque Dios me ha dado todo. Y me lo demuestra, me demuestra su grandeza por medio de mis hijos. Veo cómo Dios bendice al creyente y también cómo castiga al quien el que abandona el camino de Dios. Ahí existe la prueba por medio de las acciones de uno. Vemos cómo Dios trabaja por medio de las personas. Entonces, ¿dónde están las obras del creyente? ¿Dónde están las acciones de aquel que dice que tiene fe? Pregunto, ¿todavía tiene fe esa persona? ¿Acaso en un momento Abraham dudó que Dios le iba a bendecir con su hijo Isaac? ¿Acaso José, siendo un esclavo, estando encarcelado, dudó que él pudiera ser libre o iba a llegar a ser príncipe de Egipto? ¿Acaso Daniel dudó estando preso en el pozo de los leones? ¿Dudó que Dios no lo iba a cuidar? ¿Tú Pablo dudaste al sufrir cuando predicaste el evangelio? ¿Acaso hemos sufrido nosotros algo? A lo mejor es eso. La razón que nos quita la motivación es la duda, que es la debilidad más grande del hombre. El enemigo de la fe, la duda. El dudar que Dios tenga tanto poder para tratar de cambiar un hombre. La duda que Dios entienda lo que necesito. La duda que quizá a lo mejor Dios me dé las fuerzas para poder ganar un alma. O quizá a lo mejor la duda que existe un cielo, o que existe un infierno, o un Dios. En Mateo 14, 29 al 33, vamos a leer Mateo 14, 29 al 33. Dice la escritura, y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero él, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Pedro es un ejemplo perfecto de un hombre de fe que batalla con su fe. Pedro dudó. Quizá podemos decir que Pedro tenía algo de fe, ¿verdad? Porque pues él siguió a Cristo. Pero luego Pedro nos demuestra su lado carnal, la duda. Pedro luego le pregunta a Cristo, ¿verdad? Entonces, respondiendo Pedro le dice, he aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Eso está en Mateo 19, 27. No sabemos, ¿verdad?, el corazón de Pedro al hacer esa pregunta. No sabemos si quizá a lo mejor él estaba, no sé, esperando recibir bienes físicos al cambio de su lealtad a Cristo, a cambio de su fe. Pero luego, ¿verdad?, más adelante también vemos a un Pedro que completamente niega a Cristo. Y lo hizo 3 veces. Y la triste realidad es que hay un Pedro en nosotros también. Existe. Muchas las veces nosotros también, igual como Pedro, dudamos de Dios. Esperamos recibir todos los bienes. Pero en el momento cuando cae la prueba, cuando hay una oportunidad de hablar de Dios, lo negamos. Y a veces lo negamos con nuestras acciones. Entonces, ¿qué clase de fe es esa? Pues eso se le llama, hermanos, una fe conveniente. Pero luego
¿verdad? Podemos ver un Pedro que, lleno del Espíritu, predica el primer sermón evangélico. Un Pedro totalmente diferente. Un hombre espiritual. Entonces se ha aprendido esto, examinando la vida de Pedro, que la duda no viene por el Espíritu, sino la duda viene a causa del placer y del pecado. La duda viene por medio de esta carne. Entra en la persona porque esa persona está más ocupado en su vida carnal, en las cosas que él ve, en vez de enfocarse en lo espiritual, en las cosas que no ve. No se fija, ¿verdad?, en las cosas que no puede adquirir en esta tierra. La duda entra porque muchas de las veces, tristemente, nosotros nos preocupamos más en hacer billetes en vez de arreglar nuestro estado mental. La duda entra porque en vez de estudiar con la familia, ¿verdad?, te quedas viendo la tele por horas. La duda le entra al joven porque se la pasa horas y horas y horas viendo el celular en vez de estudiar solamente 5 minutos. 5 minutos. El rey Salomón, ¿verdad?, aunque fue un rey lleno de sabiduría, pero sabiduría carnal, no espiritual. Él dijo lo siguiente, ¿verdad? En Eclesiastés 3, 18 al 21. Eclesiastés 3, 18 al 21. Esto es lo que dijo según la sabiduría del rey Salomón. Dije en mi corazón, es así, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Al fin, el punto con esto, si tienes fe o no tienes fe, si es una fe pequeña, una fe grande, una fe conveniente, una fe ciega o una fe verdadera, al fin todos vamos a morir. Pero lo que sucede después, eso es lo que debemos estar preparados. Entonces, ¿qué sigue pues después de obedecer el Evangelio? El hermano Rudy la semana pasada habló sobre el esfuerzo, ¿verdad? Puedes llamarle esfuerzo, puedes llamarle sacrificio, disciplina, todos son igual. Y todo se requiere para poder demostrar tú tus obras. Y se requiere tiempo. Y al fin, ¿verdad?, es de esa manera como uno va a demostrar su fe y al fin determinará si vas a heredar la vida eterna o no, por medio de ese esfuerzo. Y aún así, hermanos, todavía depende de Dios, si uno lo hizo o no. Es por esa razón que yo admiro tanto el espíritu en Pablo. Porque aunque Pablo era carne, y aunque él admitió, ¿verdad?, que existía un mal en él, teniendo esa debilidad, ¿verdad?, él dice en Filipenses 4, de 4 en adelante, ¿verdad?, dice él, regocijados en el Señor. Un hombre que había entendido que todo lo que el hombre carnal posee es basura. Todos los títulos, todas las
empresas, no sé, todo lo que él tiene es basura comparado al conocimiento de Dios. Un hombre que ahí mismo en ese capítulo, ¿verdad?, explica que había aprendido a vivir cualquier situación que la que él se encontraba. Un hombre que se había entregado completamente a Dios. Él demostró su fe y su convicción en este plan. Porque él mismo dice, ¿verdad? Dice, imítenme a mí, así como yo a Cristo. Un hombre que no está convencido de su fe no podría decir esas cosas que está diciendo Pablo. Porque su duda lo impidiera. ¿Verdad? Solamente un hombre que tiene fe, que va acompañada con esas obras, puede decir algo así. Y me asombro porque también Pablo, ¿verdad?, dice en Filipenses 1, 21 al 23. Vamos a leer Filipenses 1, 21 al 23. Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Un hombre convencido de su fe, que su misma fe y su convicción le daba esa tranquilidad y paz sobre la muerte, que él sabía hacia dónde él se dirigía. Platicando, ¿verdad?, con uno de mis hermanos, pues él me decía que la muerte no es tan fácil de superar. Y si uno vive para la carne, ¿verdad?, pues nunca va a ser posible. Pero la verdad es que la fe alimenta por un espíritu activo. La fe da las fuerzas para superar cualquier miedo, porque entiendes que Dios está contigo, así como lo estuvo con José, con Daniel, en esos momentos temerosos, que a muchos le diríamos temerosos. Cuando el hombre carnal teme la muerte, es porque sabe que algo está mal. Estudiando yo con los jóvenes, ¿verdad?, les había dado de tarea que presentaran un pequeño estudio. Y dos jovencitos, el martes pasado, presentaron para mí dos temas muy importantes. Un joven hablaba sobre las bendiciones de Dios. ¿Qué ganaremos al seguir a Dios? Una fe que lucha constantemente, Dios da recompensa, sí. Y la verdad es que la fe que obra, no solamente, ¿verdad?, va a recibir la corona de vida, sino también aquí, bendiciones aquí, en esta vida. Lo podemos ver en Gálatas 5, 22 al 24, ¿verdad? Gálatas 5, 22 al 24. Dice, porque más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, ¿quién no de aquí desea adquirir paz, verdad? Adquirir la paciencia, adquirir el gozo pleno, el amor. O sea, yo desde muy temprana edad, o sea, de mi juventud, yo entendía que si el día de mañana Dios no fuera parte de mi matrimonio, yo sabía que si el día de mañana yo me hubiera casado sin tener a Dios en mi vida, yo iba a destruir a mi familia. Yo ya sabía eso, porque yo me conozco la clase de persona que soy. Yo sé que si no tuviera a Dios en mi vida, yo he hecho a perder a mi familia completamente. Y lo he visto. O sea, entonces, Dios solamente te da las herramientas para que tú no pierdas a tu familia. Y una clave muy importante en esa escritura, ¿verdad?,
es esto que dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, otro lado de estas bendiciones es que tú no recibes estos frutos si aún no has podido crucificar tus pasiones. Y esto llega al otro tema que presentó el otro jovencito. Dice, él hablaba sobre la lucha de poner a Dios primero en su vida, ¿verdad? Podemos leer Mateo 22, 37, ¿verdad? Mateo 22, 37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. La verdad, es eso la razón por la cual la fe de muchos de nosotros se disminuye, o quizá a lo mejor muchas de las veces se pierde, porque Dios no es primero en nuestras vidas. Otras cosas llegan a ser primordiales en vez del Espíritu, la cual te va a quitar toda la ansiedad que tienes, todo el estrés. Entonces, si un joven, ¿verdad?, puede entender eso, ¿acaso un adulto no lo puede entender? Hermanos, les dejo yo con este mensaje. Al fin de todo, ¿verdad?, la realidad es que no todos vamos a heredar la vida eterna. Porque la palabra dice, ¿verdad?, muchos son los escogidos, muchos son los llamados y muy pocos los escogidos. ¿Eres uno de los pocos? Pues me gustaría creer que sí, porque obedecí el Evangelio. Pero la obediencia tiene que venir acompañada con acciones, ¿verdad? Si no, como habíamos leído, la fe está muerta. ¿Verdad? 1 Corintios 6, 9 al 10. Dice la Escritura en 1 Corintios 6, 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quién es un injusto? ¿Acaso soy injusto, Señor, con tus mandamientos? ¿Acaso he dejado que la idolatría domine mi vida? Uno de los muchos pecados que el apóstol Pablo describe como una persona injusta. ¿Y por qué es injusta esa persona? Porque Dios le ha dado todo. Sin embargo, él no piensa en darle las gracias a Dios, porque los mandamientos se les hacen pesados. Pero luego leemos en 1 de Juan 5:3. En 1 de Juan 5:3, ¿verdad? Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Uno que entiende ese propósito, no se le hace pesado el obedecer, porque entiende la recompensa y la paz que trae el sacrificar a este animal carnal. ¿Acaso se le hizo pesado a Abraham? ¿Cómo Abraham iba a dudar en el último año de los tantos años, ¿verdad?, que ya llevaba esperando a su hijo? Vemos que Abraham demostró su fe. Vemos que Abraham demuestra su fe porque él estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. Pues ¿cómo no? Si Dios cumplió con su promesa. Y luego vemos a Dios llamarle a Abraham amigo por la demostración de su fe. Amigo de Dios. Apocalipsis 21:8 dice la Escritura, en Apocalipsis 21:8 dice, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Quizá a lo mejor no hablamos bastante de la muerte, a lo mejor ese es el problema. Quizá a lo mejor no hablamos bastante del infierno, porque estos lugares existen. ¿Será que no tenemos temor a Dios, quien Él ve todo y al fin va a juzgar a todo, va a juzgar todo lo que hicimos? Hermanos, hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado si decimos que tenemos fe.
porque lo tenemos que demostrar. Y así como dijo el rey Salomón, todos vamos hacia la muerte. No hay nada que nos hace diferente a un perro, los animales, todos mueren. Pero la diferencia es si decimos que tenemos fe. Esa fe tiene que ser demostrada, no solamente, esa fe tiene que ser demostrada, Y ese esfuerzo, ¿verdad? Pues solamente lo sabe tú y Dios. Solamente tú y Dios reconocen verdaderamente el esfuerzo y el sacrificio que le estás poniendo todo esto. Como dijo el hermano, ¿verdad? También, si al fin, ¿verdad? Todo esto llega a ser falso, que sabemos que no es, pero si llegara a ser falso, pues al menos aprendiste a vivir una vida en paz, ¿no? No te divorciaste, no perdiste a tus hijos, tuviste una familia espiritual a tu lado, ganaste algo. Hermanos, los dejo con esta escritura, ya para acabar. En Efesios 5, 9 al 21, que creo aquí que Pablo está mandando una advertencia. Todo aquel que dice que tiene fe. Efesios 5, 9 al 21. Dice la escritura en Efesios 5, 9 al 21, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disilusión, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, con este mensaje los dejo. Si hay una persona, un invitado que quiere obedecer el Evangelio hoy, pase al frente, no se detenga mientras entonamos este himno de invitación.